Bienvenidos a todas, a todos, a este preparándonos para el 14º Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo. Antes de hacer la presentación y las ideas, desarrollar la idea de esta sesión, voy a dar las gracias a quienes nos han escrito, que no han sido pocas personas, pidiéndonos, o brindándonos una felicitación por la calidad de exposiciones que se hizo la vez pasada, que pronto la vamos a tener ya en las redes sociales. Y también se han hecho extensivas las felicitaciones por la red que está mostrando el EILAC. En razón de lo mismo, hoy día he querido partir saludando a las universidades que nos acompañan, porque en los documentos que estamos distribuyendo y que van a ser los preparativos para que todos puedan presentar sus actividades al encuentro y lo constituyamos como un encuentro interdisciplinario e interuniversidades o con muchas participaciones de distintas organizaciones. Se va dejando de lado quiénes son los que están detrás de cada uno de nosotros. Y entonces justo traer a estas organizaciones que acompañan al Consejo Académico. Entonces voy a nombrar las organizaciones para poder dejar un registro y así considerarlas dentro de lo que estamos haciendo. Está con nosotros la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, la Universidad de la República de Uruguay, la Universidad de Santiago, el USACH, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Concepción, la Universidad de la Frontera, la Universidad Católica de Temuco, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad de Chile, la Free University of Bolzano, la Universidad de Valparaíso, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Católica del Maule, la Universidad Regional del Nordeste del Estado de Río Grande del Sur, la Universidad de San Pablo, el Archivo Histórico y Cooperativismo de Crédito, el Observatorio Fiscal del Centro de Democracia y Opinión Pública, la Fundación Vientos de Paz, la Cooperativa de las Américas, Cooperativas de Trabajo Centro Alerta, Cooperativa Trabajo Vivo, Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, CampoCoop, Red Temática en Economía Social y Solidaria y de la Universidad de la República, el Instituto de Sociología Jurídica de la Universidad de la República, la editorial Universidad Central, la Revista Central de Sociología, Le Monde Diplomatique, con sede en Chile. Se han ido sumando otras organizaciones mientras estoy hablando y van a ser prontamente adjuntadas a este trabajo que es un esfuerzo colectivo. Hoy nos reúne la noción de policrisis. Este concepto se refiere a la concurrencia simultánea de múltiples crisis interconectadas que afectan distintos sistemas económicos, políticos, sociales, ambientales y culturales, generando dinámicas de retroalimentación que amplifican sus efectos. Desde una perspectiva epistemológica, este concepto implica reconocer que las crisis no pueden analizarse de manera aislada, pues su interacción produce escenarios de complejidad creciente y de incertidumbre estructural. Autores como Moran o Kern han señalado que la policrisis constituye un fenómeno sistémico, donde la fragmentación institucional y la globalización de riesgo desplazan las capacidades tradicionales de gobernanza, obligando a repensar los marcos analíticos y metodológicos desde enfoques interdisciplinarios y situados. En el plano científico, la policrisis
se estudia como un campo de tensión entre estructuras normativas, prácticas sociales y dinámicas económicas que convergen en la producción de vulnerabilidades colectivas. Este enfoque permite comprender cómo las crisis sanitarias, climáticas, financieras y políticas se entrelazan, generando efectos acumulativos que impactan la cohesión social y la legitimidad de la democracia. La categoría de policrisis, por tanto, no solo describe un estado de crisis permanente, sino que abre la posibilidad de investigar las formas de resiliencia, cooperación y creatividad institucional que emergen en contextos de alta complejidad. En este sentido, se convierte en un marco interpretativo clave para analizar la economía social y solidaria y las experiencias cooperativas como laboratorios de innovación social frente a la incertidumbre global. El doctor Pedro Luis Botenberder, de la Universidad del Nordeste del Estado de Río Grande del Sur, es un académico especializado en administración, desarrollo regional y cooperativismo, con una trayectoria marcada por la investigación aplicada y la formación de profesionales en el ámbito de la economía social y solidaria. Su formación incluye un doctorado en administración por la Universidad Nacional de Misiones, revalidando en la Universidad Federal del Mato Grosso del Sur, además de un postdoctorado en desarrollo y políticas públicas en la Universidad Federal de la Frontera Sur. Completa sus estudios con un máster en gestión de empresas por la Fundación Getulio Vargas y una sólida base en administración y cooperativismo adquirida en la Universidad Regional del Nordeste del Estado del Río Grande del Sur. En su vida académica, Pedro Botenberder ha combinado la docencia universitaria con la investigación en temas de desarrollo regional, políticas públicas y gestión cooperativa. Ha participado en programas de posgrados y proyectos interdisciplinarios que buscan fortalecer la capacidad de las instituciones locales y regionales para enfrentar desafíos socioeconómicos contemporáneos. Además de su labor investigadora, el doctor Botenberder ha desempeñado un papel activo en redes académicas y cooperativas en América Latina, contribuyendo a la consolidación de espacios de intercambio científico y metodológico. Su participación en congresos internacionales y su colaboración con colegas de distintas universidades y centros de investigación han fortalecido la visibilidad del cooperativismo como un campo de estudio estratégico. En ese sentido, su trayectoria refleja un compromiso con la democratización del conocimiento y con la promoción de modelos de desarrollos inclusivos, donde la cooperación y la solidaridad se entienden como pilares fundamentales para enfrentar la policrisis contemporánea. Antes de dar la palabra a Pedro, nuestro académico amigo, integrante de este encuentro de investigadores, me gustaría recordar que el encuentro que vamos a hacer en Santiago el segundo semestre del 2026 tiene 7 ejes de trabajo y anticipo esto para que vayan incentivando a sus colegas o a sus equipos de investigación o estudiantes de pre y posgrado para que presenten resúmenes o actividades autogestionadas en derecho cooperativo, una referencia para abordar la policrisis, o puede ser también que lo hagan en memoria histórica de los marcos políticos, institucionales y normativos de la economía social y solidaria, o pueden presentarlos en gobernanzas cooperativas, diversidad y adaptación en tiempos de policrisis. También podrían dedicar una investigación o una ponencia en metodología y evaluación de la economía social y solidaria. El eje 5 está dedicado al trabajo, subjetividad y relaciones sociales en economía social y solidaria. El eje 6 podría interesarles a aquellos que están dedicados a la innovación, la tecnología y la digitalización de la economía social y solidaria. Y el último eje, que es igual de importante que todos los demás, es territorio, sostenibilidad y transformaciones sociales en tiempos de policrisis. En el marco del 14º Encuentro de Investigadores Latinoamericanos en Cooperativismo, resulta fundamental abrir un espacio para la voz de referentes que han dedicado su trayectoria a la investigación y fortalecimiento del movimiento cooperativo en la región. Entonces, en ese contexto, el doctor Pedro Luis Botenberder
con su experiencia en administración, desarrollo local y políticas públicas, contribuye a consolidar este espacio con un enfoque interdisciplinario que vincula práctica cooperativa con los desafíos contemporáneos de la policrisis. No tengo ninguna duda en que su mirada y su forma de expresar ideas nos va a dejar un terreno fértil para formular preguntas y para idear un futuro. Entonces, voy a dejar a continuación a Pedro para que exponga sus ideas. Boa tarde, boa noite a todos e a todas. Uma honra e uma alegria estar compartilhando deste espaço de conhecimentos, aprendizagens, que tem como temática o cooperativismo. Esta saudação faço desta forma, Nicolás, para valorizar nossa integração latino-americana, que tem uma parte que fala o português e uma parte que habla espanhol. E os idiomas são motivos de integração e não de distanciamento. Por isto, saúdo a Nicolás em nome de toda a equipe engajada na preparação do nosso próximo encontro latino-americano. Uma saudação através da professora doutora Mirta Uoto, Universidade de Buenos Aires, a saudação a todos os membros da rede e todos os membros que se fazem presentes nesta atividade deste final de ano. E destacar a importância disto que vem sendo provocado pela coordenação no ambiente de preparação ao próximo encontro. Ou seja, para este entendimento, o 14º encontro já começou. Por isto, destaco que praticamente há um mês tivemos aqui o privilégio de ter a contribuição de Dr. Pablo Guerra, da UDELAR Uruguai, e doutora Mirta Uoto, da Argentina, também coordenados por Nicolás. Entonces, Nicolás, nuestro reconocimiento, a partir de ahora voy a cambiar un poco el españolés o un portuñol. Todavía pido perdón anticipadamente para facilitar nuestra comunicación, porque miro que la totalidad, si no la totalidad, una o otro que está conectado que no habla español. Entonces, Nicolás, le doy el voto para que definas si debo hablar de esta forma españolés o si debo proseguir en portugués. Entonces, querido Pedro, a mí me es muy grato escuchar el portugués, pero atiendo las razones que tú estás considerando para los colegas que no comprenden el portugués. Como te sea más cómodo, porque también recuerda que vamos a tener la posibilidad de distribuir en Brasil lo que estamos conversando o lo que vas a presentarnos, y lo vamos a distribuir en Europa y, bueno, también ahí en Portugal. Pero si tú te sientes cómodo en el portuñol, también puede ser. Nosotros ponemos atención a todo. Tú me indicas cuando inicie la presentación. yo entiendo que la proyección está en su mayor parte en portugués y voy a intentar hablar nuestro idioma un tanto fronterizo. Puedes seguir para la próxima pantalla. Había compartido desde acá, todavía usted está haciendo el compartimiento. ¿Correcto, Nicolás? Voy a compartir yo entonces. Posso
todavía, ¿cómo le gusta mejor? Me parece que soy yo ahora que estoy manejando. Adelante. Perfecto. Entonces, nuestro encuentro, que tiene su temática ya tomada como referencia en esta actividad. Y la invitación les agradezco por la oportunidad de compartir un par de ideas. Todavía no son tantos conceptos y todavía todos los conceptos están en referencia para nuestra discusión de investigadores. Entonces hacemos esta referencia, es para tomar en cuenta desde dónde en el territorio latinoamericano yo estoy en este momento hablando y compartiendo este par de ideas. Nos involucra una más. Usted está manejando ahí, Nicolás. Una más. Ahí está. Una más para hacer andar lo PIN. Yo vos hablo de este lugar que es la zona de frontera sur de Brasil con Argentina en la provincia de Misiones, que está a 100 kilómetros, aún 100 kilómetros de Paraguay, y por lo tanto vivimos en ámbito de territorios de frontera, donde el cooperativismo asume también una relevancia muy significativa para el desarrollo de estas zonas de frontera, porque a lo largo del tiempo, regiones de frontera son referencia en políticas públicas de frenar el desarrollo y no incentivar, impulsar el desarrollo. Entonces, las iniciativas cooperativas en estas zonas también se tornan de gran relevancia. Una más, por favor. Y vamos todos a Santiago de Chile, noviembre próximo, ¿cierto? Una más, por favor. Ahí estamos. Hice un pequeño recorrido para retomar lo que doctora Mirta nos traía en nuestro encuentro pasado, que estamos acercándonos del 14º encuentro latinoamericano. Y cada uno de los temas en cada una de las 13 ediciones anteriores tuve su tema articulador. Y a tratarnos del cooperativismo, no estamos tratando de temas propios del cooperativismo. Estamos tratando de los temas que son propios de nuestras características nacionales y latinoamericanas en términos de estructura política, económica, social, y por lo tanto tratar del tema cooperativismo es tratar de la propia temática de la policrisis en la sociedad y no solo en la mirada cooperativa. Entonces, a lo largo de la trayectoria, tuvimos siempre la realización de encuentros sobre el liderazgo de doctora Mirta y de otros colegas, siempre mirando los temas pulsantes en cada una de las respectivas épocas. Y así acercámonos del próximo encuentro, pasando una más, para el encuentro de número 14 en Santiago. Por esto, el tema que quiero plantear en primera vuelta, Nicolás, es que al tratarnos del cooperativismo, estamos tratando de las problemáticas de la propia sociedad. El cooperativismo no se constituye como isla en el contexto donde se desarrolla. Por esto, nuestra diversidad de experiencias, fundamentos en torno de la temática del cooperativismo, economía social y solidaria, nos convoca a entender mejor la sociedad para que en el ámbito de la sociedad consigamos entender más profunda y detalladamente el propio cooperativismo. Y les traigo en esta proyección lo que fue el cooperativismo, el encuentro 2022, que lo tuvimos en Brasil
y voy a hablar de los 3 últimos, donde tuvimos como temas articuladores. Miren, hace minutos Nicolás nos presentaba los ejes articuladores del encuentro 2026. Cooperativismo como un instrumento de desarrollo sustentable. La gobernanza y la gestión de las cooperativas, la identidad y la educación cooperativa que tiene adentro el derecho cooperativo, incluso innovaciones, transformaciones tecnológicas y el cooperativismo del porvenir, del futuro. Entonces eran los 4 temas estructurantes del encuentro hace 4 años. Miren cómo la evolución de la sociedad y del cooperativismo nos provoca para nuevas temáticas, nuevos temas. Y resulta que el encuentro pasado puede pasar una más. El futuro de las cooperativas y las cooperativas en el futuro. Y el encuentro último en Montevideo sobre la fraterna y humana acogida de la UDELAR, doctor Pablo Guerra y todo el equipo, tuvimos 11 ejes articuladores del encuentro, tratando el cooperativismo y la economía social y solidaria en la perspectiva de construcción de prácticas y teorías transformadoras para tiempos y épocas de cambio. Un encuentro que generó elementos fundamentales que reconoce y que confirma la necesidad de una abordaje multidisciplinaria, de una abordaje polisémica del cooperativismo, de la economía social y solidaria y su inserción en el contexto de la sociedad en policrisis. Por lo tanto, esto camina como referencia en los 11 ejes. Nicolás, una más. Tuvimos la referencia y les traigo un poco de nuestra experiencia en Brasil, de una microred que tenemos ahí de investigadores brasileños en cooperativismo, que a cada 2 años mezclados con el ELAC, reunimos investigadores, estudiantes en el tema del cooperativismo, sobre el liderazgo no de la academia exclusivamente, el liderazgo del sistema cooperativo brasilero que convoca la universidad, convoca la academia para responder a temas fundamentales del cooperativismo y también de la academia. Y por lo tanto, el último 8º encuentro brasilero de investigadores en cooperativismo nos organizamos a partir de 5 ejes. La gestión a partir de la contabilidad, finanzas y desempeño cooperativo. La temática de la educación, innovación y diversidad. O sea, la diversidad humana en la sociedad y sus repercusiones en el ámbito de las cooperativas y del cooperativismo. Los desafíos y las capacidades requeridas en el ámbito de la gobernanza y la gestión cooperativa, endocooperativa y también eso o su entorno en las prácticas de intercooperación. Y ahí, un puntito, apenas una ventanita, la academia, de sobremanera las carreras de formación humana para la sociedad, para la gestión, no lo prepara las personas para entender y fundamentar la complejidad propia del cooperativismo. Y sí, eso, la academia tiene un par de carreras de grado y de posgrado que prepara a las personas para las distintas características de la sociedad y muchas veces se aplasta a la realidad de las cooperativas sin tampoco entender y reconocer sus propias capacidades y complejidades. Cuarto,
identidad cooperativa y derecho cooperativo, impactos y contribuciones económicas, sociales y ambientales. El triángulo de la sustentabilidad, tomando la referencia de una tesis doctoral que suma a estas tres patas de Elkington, de la sustentabilidad, también la sustentabilidad institucional. El cooperativismo, a partir de la conformación formal de instituciones, de organizaciones, refuerza la estructura de la institucionalidad de la sociedad. O sea, estos son los 5 puntos que tomamos como referencia, Nicolás, en lo encuentro interno brasilero que tomamos aquí apenas como una referencia para, seguro, así, los temas internos de Chile, los temas internos de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Uruguay y los distintos peculiaridades en cada uno de los países. La próxima, por favor. Andando para esto, los 7 temas que no voy a repetir aquí porque Nicolás ya los expuso detalladamente, y si no, solo refuerzo y renovo la invitación para que nuestros investigadores e información de doctorado en especial, sean animados para traer y someter sus trabajos, su producción de investigación en uno de los ejes que más se pone simétrico con su temática de investigación y de aportes. O sea, son 7 temarios que van desde el derecho cooperativo, la gobernanza, las metodologías de evaluación, la memoria histórica del cooperativismo, y por lo tanto abro una ventana ahí importante que en esta zona de frontera donde vivo estamos en una conformación de una red cooperativa para entender mejor las contribuciones de las reducciones jesuítico-guaraníes en el territorio misionero trinacional entre Paraguay, Argentina y Brasil para las definiciones hasta los días de hoy del propio cooperativismo, entendiendo que la cuña del cooperativismo tiene bases fundantes mucho anteriores a Rochdale y principalmente del cooperativismo moderno, y por lo tanto la importancia de estas contribuciones de los 400 años de la trayectoria de las reducciones jesuítico-guaraníes en este territorio trinacional. Además, la contribución de las prácticas de innovación, de trabajo, de digitalización, cuanto principalmente el punto 7, que quiero hacer una paradita, Nicolás, que es la importancia que tienen las cooperativas para la sociedad en términos de economía social y solidaria, para sus miembros y los miembros de las microcolectividades que se conforman en torno y dentro de las organizaciones cooperativas y sus complejidades multidisciplinarias. Es evolutivo los distintos procesos de contribuciones que la investigación produce para ampliar y contribuir mejor en el ámbito de las cooperativas adentro de los sistemas, adentro del cooperativismo, adentro de la economía social y solidaria. Todavía entendemos que ante el contexto, tomando la policrisis, Nicolás, o la crisis que se establece en el mundo, que pone en duda las escuelas tradicionales de organización económica, de totalidad en el mercado o la totalidad en el Estado. La policrisis que pone por veces duda adentro de las organizaciones más colectivas
la policrisis que pone duda acerca de las prácticas democráticas de la democracia, de los procesos de participación ciudadana en la construcción de políticas públicas de desarrollo, modelos totalitarios centralizadores y el esgotamiento de estos modelos pone los dos ojos en la importancia que toma el cooperativismo en los tiempos recientes y absolutamente estratégico y fundamental en los tiempos actuales rumbo al futuro del porvenir. Porque el cooperativismo, además ser un sistema orientado por elementos doctrinarios, principios, conceptos, ideologías propias, tiene contribuciones decisivas para la sustentabilidad futura de la vida en el planeta. Por lo tanto, las cooperativas son no solo brindadas por las Naciones Unidas, reconociendo las cooperativas como agentes de construcción de una sociedad mejor, sino lo cooperativismo y sus miembros, y en especial los investigadores que tienen el cooperativismo, la economía social y solidaria, como temática de ojo en sus investigaciones, son invitados para generar contribuciones a partir del cooperativismo para la influencia en la sociedad, en la conformación de políticas públicas de desarrollo, de inclusión social, económica, humana, en su amplitud. Tenemos algunos riesgos que el sistema cooperativo del cooperativismo vino creciendo en todo el mundo, también en América Latina, también en Brasil, también en cada uno de nuestros países. Por veces uno país con alguna política que frena, otra impulsa. Su importancia viene ampliando y esto hace con que el cooperativismo agregue investigadores que en su génesis, en sus presupuestos originarios de fundamentación, no son orientados por las comprensiones doctrinarias del cooperativismo de la economía social y solidaria. O sea, tomando la referencia, por ejemplo, en Brasil, se suma en la investigación sobre cooperativismo, cooperativas y temas correlatos, investigadores que en su trayectoria no tienen identidad con cooperativismo y por veces sus fundamentos son críticos y contrarios a las contribuciones del propio cooperativismo. Todavía, por mirar en este contexto oportunidades circunstanciales de avances en sus pesquisas para responder a los desafíos vividos y presentados por el propio cooperativismo, toman por veces fundamentos en el campo de la gestión, en el campo de la economía, en el campo de la tecnología, conceptos, métodos, estructuras, y solo adaptan, plugan, aplastan al cooperativismo sin tampoco comprender la complejidad y la naturaleza de las propias cooperativas, haciendo con que muchas cooperativas, en el contexto brasileño le hago a este destaque, de muchas grandes cooperativas empresariales, de gran porte, incorporan en su práctica, en su filosofía de gestión, prácticas de gestión
mucho más identificadas con compañías internacionales de capital do que de la propia naturaleza cooperativa. Y lo mismo se pasa en el términos de investigación. Tenemos que reforzar, ampliar la capacidad de la investigación en cooperativismo, economía social y solidaria, a partir de la academia, reconociendo la policrisis, sí, todavía reconociendo y aportando los elementos de la complejidad multidisciplinaria que requiere tratar del cooperativismo, para entonces ampliar nuestra capacidad de generar nuevos fundamentos epistémico-teórico-metodológicos acerca del cooperativismo, de la economía social y solidaria y sus interfaces con la sociedad en policrisis. La policrisis no es del sistema cooperativo exclusivamente, sino es un reflexo de la sociedad y sus dificultades y lagunas y sus reflexos con el cooperativismo. Y el cooperativismo, por lo tanto, como una gran escuela práctica de educación para la sociedad, para el enfrentamiento de los desafíos de superación de las distintas crisis, tiene la necesidad de ampliar sus propias capacidades por adentro de la academia. Una más, por favor, Nicolás. Ampliar su capacidad de generar no respuestas, de problematizar, una más por favor, de problematizar la temática actual. Y por lo tanto comparto un par de 3, 4 hojas de libros que además a las palabras que traigo, si a alguno se importa y le interesa, le dispongo el link, una más por favor, de alguna de las publicaciones que tenemos escrito. No son escritos perfectos, tampoco conclusivos y cristalizados, sino contribuciones para la discusión, el debate, la construcción de entendimientos adicionales acerca de la importancia que asume el cooperativismo en fortalecerse adentro de sí propio y con los aportes de la academia ampliar su capacidad de influenciar también a la sociedad para el enfrentamiento de los distintos reflejos de una sociedad en policrisis. Estos títulos posteriormente, el equipo de Nicolás va a poder disponibilizar enlace para el acceso gratuito a estas publicaciones que ahora estoy proyectando. Todavía no tuve la oportunidad de preparar un QR code para una carpeta, un drive colectivo donde están. Entonces, Nicolás, además, el cooperativismo y la economía social y solidaria asume una relevancia creciente en la sociedad actual y futura y asume en la sociedad un reconocimiento hecho por las Naciones Unidas, poniendo ahí el cooperativismo, construyendo una sociedad mejor, amplía la responsabilidad nuestra de la academia, de los investigadores, para no solo problematizar e investigar los temas, sino a partir de la investigación, a partir de nuestras contribuciones de los distintos lugares, las distintas universidades, los distintos países, generar contribuciones para que la sociedad consiga comprender mejor las contribuciones del cooperativismo, de la economía social y solidaria para la vida y el futuro de la vida en el planeta. Por esto, los desafíos del cooperativismo
son grandes. Todavía entiendo yo, para mí, y seguro lo reparto con vos, Nicolás, y todos los colegas investigadores que aquí están, este desafío que nos ofrecido para que los investigadores tienen nuevos aportes en la discusión de esta sociedad en policrisis, y seguro que el encuentro de Chile, noviembre próximo, preparándonos desde ahora, possa ser un importante espacio de cooperación entre los investigadores que están a camino en marcha para el 14º encuentro latinoamericano. Entonces, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. No cerramos nada tampoco, son algunas ideas y lo dejamos sobre la mesa para que todos podamos, a partir de estas, ampliar nuestra discusión y con los aportes de los colegas que hacen parte de esta jornada, que seguramente muchos con tantas y mejores condiciones de generar sus aportes, lo que que en este momento está en el púlpito haciendo esta charla con esta perspectiva. Mucho más do que respuestas en nuestra capacidad de generar nuevas preguntas de investigación y que estas investigaciones puedan contribuir con la generación de una sociedad más inclusiva, más sustentable y donde el tema de la felicidad al final sea un objetivo común por todos nosotros. Muchas gracias, felicitaciones, Nicolás. Muchas gracias a todos que se hacen presentes y seguimos a disposición en marcha para Santiago de Chile. Muchas gracias, Nicolás. Le paso la palabra. Muchas gracias, Pedro Baden-Welden. Está costando decir tu apellido, Pedro. En este momento, y como ya es habitual en este trabajo colectivo, vamos a abrir la palabra a todas aquellos que quieran preguntar o que quieran presentar alguna reflexión. Se abre la palabra. Mara Rosas, adelante. Hola, buenas tardes. Muy interesante la presentación de Pedro y yo coincido precisamente con los aspectos que usted señala respecto al papel que tiene el cooperativismo, pero más allá del cooperativismo, la economía social y solidaria como aglutinadora de este tipo de propuestas de transformación social, porque la cooperativa es la unidad indispensable de funcionamiento de la producción, organización, pero la economía solidaria va más allá y que precisamente me parece que hay que trabajar mucho para ver cómo es que podemos integrar más conocimiento en torno a esta visión que se tiene muy supeditada de lo que ha sido los objetivos del desarrollo sostenible, que le ha dado mucha vista al cooperativismo y a la economía solidaria, pero que sin embargo forma parte de una visión de sustentabilidad débil, en donde la perspectiva sigue siendo el crecimiento económico a costa del agotamiento de los recursos naturales y de la expoliación de estos recursos naturales de países ricos respecto a países pobres, ¿no? Esa es la reflexión y a mí me parece que hay un punto que en el cooperativismo y la economía solidaria está un tanto abandonada y que finalmente es indispensable también trabajar en torno a ello, que es el desarrollo humano. Ser cooperativista me parece que tiene una serie de condiciones propias de las personas para poder organizarse colectivamente, que en el capitalismo individualista en el que nosotros estamos y nos desarrollamos, pues cada vez estos valores y estos principios del cooperativismo se presentan menos, ¿no? Creo que es un aspecto que tendríamos que trabajar junto con estos grandes temas que se han posicionado. Ese sería mi comentario. Gracias, Mara.
¿Alguien más tiene alguna opinión o pregunta o comentario o reflexión que quiera proponer? Sí, Nicolás, yo. Si se Le- presentan, disculpa Francisco, Mara, Ah, disculpa, pero ¿te puedes presentar para saber de qué país, qué organización y Sí. así tener más información para conocernos simplemente, sentirnos en Sí. familia y después vamos con Francisco? Sí, yo soy profesora investigadora del Instituto Politécnico Nacional en México. Soy coordinadora de la maestría en Economía y Gestión Municipal y desarrollo, y también del doctorado en Innovación en Ambientes Locales, en donde tengo una materia precisamente de economía solidaria. Se han abierto un poquito de espacios en ese sentido. Entonces, aquí trabajo yo. Muchas gracias, Mara. Felicitaciones por ir abriendo su espacio. Adelante, Francisco. Lo mismo, si sí, puedes contar de dónde vienes, qué sé yo. perfecto. ¿Ya? Hola colega y saludos a todas y a todos. Mi nombre es Francisco Castañeda. Me invitó a participar, ¿verdad? Nicolás Gómez, yo soy de la Universidad Central, soy profesor en el área de macroeconomía, finanzas, ¿verdad? Y estoy a cargo, digamos, de algunas coordinaciones de investigaciones y relaciones internacionales. Yo creo que la discusión, ¿verdad? Tal como la muestran, ¿verdad? Es muy amplia, ¿verdad? El tema del esfuerzo de las cooperativas, en temas de resolución de problemas sociales, ¿verdad? En términos de esta policrisis, ¿verdad? Que ayuda de alguna manera a no dañar más el medio ambiente, ¿verdad? En los niveles que estamos, digamos, es fascinante. Sin embargo, creo yo que no deberíamos perder el norte, por ejemplo, así como las empresas grandes corporaciones capturan muchos subsidios y recursos públicos del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, solamente para mencionar un ejemplo, en Chile tenemos exenciones tributarias, digamos que son beneficios para las empresas para que inviertan más y son de una cantidad infinita que no se han podido eliminar, pese al discurso, digamos, más libre mercadista que eso es ineficiente. Entonces hay una serie de políticas en este contexto de mercado, ¿verdad? De economía capitalista, pero una cosa es mercado y otra cosa son los negocios o los grandes negocios, ¿ya? Entonces las cooperativas en esta dinámica, ¿verdad? De alguna manera la posibilidad de recibir recursos públicos, garantías crediticias, subsidios para la contratación de mano de obra, subsidios para la asociatividad, ¿verdad? Y es una realidad, digamos, están en este esquema, en este contexto, por lo tanto, y así como las grandes corporaciones, ¿verdad? Y los grandes negocios, ¿verdad? De alguna manera están siempre detrás de la billetera fiscal, ¿verdad? Es importante, además, por la lógica más noble, por los objetivos más claros, porque beneficia al bien común, ¿verdad? En el fondo estar dispuesto a, en esa cancha que no es la óptima, ¿verdad? Porque están compitiendo por recursos con corporaciones, pero hacer ver a la política pública, a la autoridad, ¿verdad? Que efectivamente, porque alguien puede decir, no, Francisco, se asignan recursos ya, por ejemplo. Ya, pero a ver qué porcentaje se asignan de acuerdo al empleo que generan, de acuerdo a la inclusividad territorial, de acuerdo a la cobertura geográfica donde se encuentran. Entonces uno puede de alguna manera mapear inteligentemente la geografía de un país, ¿verdad? Y decir, mira, en esta zona hay poco desarrollo económico, esta zona aislada, está en un país centralizado, ¿verdad? Y se podrían gatillar mediante subsidios directos, indirectos, ¿verdad? O promover la actividad cooperativa para que de alguna manera vayan resolviendo sus problemas en la medida que el mercado por sí solo en zonas más alejadas, más pobres, el mercado no funciona, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que poner una inteligencia, valga la redundancia, de mercado para captar esos recursos públicos que hoy día alguien puede decirme, oye, Francisco, se entregan. Bueno, ¿de qué magnitud? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué porcentaje respecto a los negocios grandes? Esto no va para especulación financiera. Aquí no hay una reducción de la tasa del impuesto a la ganancia de capital de la compra y venta de activos financieros en la bolsa. Estos son recursos que van directamente a la base productiva del país, a la base social, y por lo tanto hay que de alguna manera
dar a entender que las cooperativas también necesitan estos recursos, así como lo hacen las grandes corporaciones. Yo creo que no hay que perder de vista eso en el fondo también, creo yo. Gracias, Francisco. René, ay, disculpa, está René, está Scarlett. ¿Quién parte? Ya, René. No, Scarlett, perdón, Scarlett y después René. Hola Pedro, hola Nicolás. Bueno, agradecerle a los dos por esta instancia tan bonita. Anteriormente no pude estar en la otra actividad porque me encontraba en un congreso en Colombia, por ahí vi al doctor Naranjo que estuvimos allá también. Y bueno, no iba a participar, pero cuando Francisco habló de los fondos públicos sí me hizo un poco de sentido hacer algunos comentarios. Como dice él, si hay fondos públicos destinados a cooperativas en nuestro país, lo malo es que son muy reducidos y solamente algunos tienen acceso, hablando desde el fomento productivo como institucionalidad. Y lamentablemente, mientras más al norte estamos, menos fondos públicos o menos cupos tenemos. Ya, yo soy ingeniera comercial de profesión y me he especializado arduamente en cooperativas. Soy experta en balance social actualmente, de hecho vengo llegando del Congreso, también tengo una expertise en políticas públicas, estoy terminando un magíster en gestión territorial de la Chile, entre otras cositas que he intentado hacer para poder avanzar en la investigación. Entonces, mi último trabajo, que lo tengo en pausa, que lo tengo que terminar ahora en enero, trata de poder hacer una caracterización sobre las organizaciones que existen en el norte de Chile. ¿Ya? ¿Por qué? Porque actualmente las cooperativas no hay una caracterización territorial tan clara y en un país tan largo tenemos muchas cosas diferentes. ¿Ya? Yo al menos vivo en La Serena, que es la puerta al norte, y creo que se da una realidad muy distinta de lo que pasa desde Valparaíso hacia el sur. Ya, millones variadas que se han dado, que actualmente estas organizaciones o la academia o el Estado no sabría a quién poder otorgarle esta responsabilidad. No existe un orden de cómo ellas pueden hacer uso de sus derechos como organizaciones de la sociedad civil. Y por ejemplo, en mi trabajo, aparte de caracterizar estas organizaciones del norte, porque para mí sí tiene mucho sentido hacer esta separación, ¿ya? Partiendo desde que nosotros ni siquiera hemos estado así de entrar a racionar el agua. Por ejemplo, los municipios, los Pladeco, hay como, pucha, en este momento no tengo el número exacto, pero dentro de la investigación, quizás 10 municipios de todos los municipios del norte nombran solamente la palabra cooperativa en sus planes de desarrollo comunal, siendo que este es el instrumento rector para una comuna o un municipio. Y las cooperativas también desconocen que pueden participar de estos planes de desarrollo para después generar un plan en torno al municipio y desde el punto de vista desde que el municipio es la cara más visible del Estado, la primera puerta para estas cooperativas para que puedan trabajar en conjunto. Y el municipio ¿quién más que él mismo conoce el territorio y el desarrollo del mismo? Entonces creo que también estamos al debe con una revisión exhaustiva o proporcionarle a las cooperativas cuál sería como el orden donde ellos pueden trabajar con el Estado. Muchas conocen los subsidios Cercotec, los PAE de INDAP, que son programas de asociatividad económica. Pero, por ejemplo, el municipio, que es el único nivel subnacional que tenemos en nuestro país, ya que los gobiernos regionales reciben provisión del nacional, son los únicos independientes que estamos teniendo un cortocircuito, pero más que nada por una desinformación. Así que eso quería aportar y nuevamente agradecerles por esta instancia muy importante para mí porque hay poquita investigación sobre cooperativas actualmente, al menos a mi parecer. Muchas gracias. Gracias. Scarlett, antes de darle palabra a René, ¿podría decir en qué organización estás situada trabajando esto o desarrollándote desde el cooperativismo o la asociatividad o la economía social y solidaria para Bueno, conocernos? sí, yo soy profesional independiente y tengo como dos partes, Scarlett privado y Scarlett mundo público.
En el mundo público soy gestora de cooperativa en la región de Atacama de Coquimbo. Creo que soy una de las pocas gestoras que tiene beneficiarios en ambas regiones. Y ahí por eso hablo con tanta propiedad de la situación que nos pasa. Y en el mundo privado también presto consultorías a cooperativas y participo activamente del movimiento del balance social, siendo que lamentablemente no tenemos mucha aplicación en nuestro país o un documento como tal. Eso. Muchas gracias, Scarlett. Vamos con René entonces y de ahí vamos con Pedro y luego la última ronda de preguntas. Adelante, René. Ok. Ajá. Bien, muchas gracias. Saludos, Pedro, Nicolás, muchas gracias. Mira, René Mendoza, trabajo en Centroamérica con cooperativas agropecuarias o rurales, cooperativas con supermercados, pero rurales. Y me muevo más en el nivel de base. Colaboro con Fundación Viento de Paz de Estados Unidos y estoy vinculado a la Universidad de Amberes de Bélgica, pero más como algo formal, nominal, asociativo. Mi vida es básicamente trabajar con organizaciones rurales, cooperativas, empresas asociativas, asociaciones, cajas rurales, comunidades que se organizan. Eso es. Mi pregunta es lo siguiente. Me llamó la atención el estudio que están realizando sobre la experiencia jesuita guaraní, los 3 países. Me parece súper interesante y me gustaría, digamos, que nos dé algún adelanto de qué ideas o conceptos están surgiendo de esa experiencia que nos hacen releer al cooperativismo hoy en día en un contexto de policrisis. Muchas gracias, René. Adelante, Está bien. Pedro. Bueno, excelentes contribuciones y aportes de los colegas. Y al escuchar las contribuciones de cada uno, generan otras miradas. Y para no extenderme de sobremanera en este momento, voy a hacer un poco. Mara nos trae el tema de la investigación. El investigador, seguro que es importante que no esté ya involucrado personalmente en el ambiente de pesquisa para que pueda tener la libertad y la autonomía de hacer sus observaciones sobre el tema. Y el cooperativismo y la policrisis es algo un poco más complejo. Tenemos que tratar del tema de la policrisis en cuanto ciudadanos vivimos en una sociedad que comparte las policrisis. O sea, no podemos subir en la luna y mirar el problema desde la luna. Nosotros somos parte de la policrisis. Y lo mismo se pasa en el tema del cooperativismo. Por esto, en nuestra universidad, que está ubicada en el interior de Brasil, interior de Río Grande do Sul, trabajamos mucho porque el equipo que trabaja con el tema del cooperativismo, la investigación, todos también resultan actuar en cooperativas. O sea, son investigadores militantes del cooperativismo. Y René, cuando nos trae ahora el tema de la investigación de las reducciones jesuítico-guaraníes, es un poco esto, o sea, nosotros no estamos investigando de una problemática que nosotros no hacemos parte. Nosotros somos parte del problema de lo cual estamos mirando en términos de investigación. Todavía es importante y necesario que un investigador tenga la perspectiva de ponerse afuera de las contaminaciones del ambiente por veces para hacer su propia autocrítica. Entonces es algo no muy simple, Mara, cuando trabajas el tema del cooperativismo. Francisco, en el tema del cooperativismo y el campo de la economía, es de suma y relevante importancia
entender el cooperativismo en el ámbito de la sociedad, porque por veces el cooperativismo y la economía social y solidaria es impulsada a partir de políticas públicas protagonizadas por el Estado, en otros territorios por la Iglesia o por distintas estructuras a lo largo de la historia. Es importante que por veces el cooperativismo movimentase por sus propias capacidades y también por veces el cooperativismo es apropiado por el Estado y por otras organizaciones como estrategias de organización de la sociedad y los miembros de la sociedad para, a través de estrategias de la economía social y solidaria, estrategias del cooperativismo, no como un fin, sino como un medio de organización social y económico de la sociedad. Y por tanto, por esto tenemos cooperativas que acaban de forma cooperativada ejerciendo servicios que podrían y naturalmente ser de responsabilidad del Estado. El Estado transfiere a la sociedad una responsabilidad a sociedad que organizada cooperativamente lo responde. Hay modelos, sí, de organizaciones cooperativas y cooperativismo que se fundamenta en los principios, los elementos doctrinarios del cooperativismo, todavía sustenta grandes players de negocios. O sea, las cooperativas empresariales de gran porte, por veces más influentes en el territorio do que el propio Estado, asumen esta perspectiva. Y en el tema de Francisco, uno último que nos pone a reflexionar es las nuevas formataciones de organización social y colectiva y del cooperativismo a partir de las nuevas tecnologías, las cooperativas virtuales, las cooperativas, Nicolás, de plataforma, o sea, que no tienen estructura física, están embarcadas en plataformas virtuales. Tercero, Scarlett, cuando trata de las políticas públicas y las relaciones con el cooperativismo. Yo entiendo, sí, de fundamental importancia avanzar en esta temática, Scarlett, y la diversidad de experiencias que tenemos en el mundo, en las Américas, en la América Latina, no nos permite hacer interpretaciones de nuestro lugar para el cooperativismo latinoamericano, porque son muy distintas las características y las prácticas cooperativas en cada uno de los países, a partir de las características societarias, constitucionales y de organización en cada uno de los países. Por esto, la importancia de nuestro encuentro de investigadores, porque nosotros individualmente no tenemos la posibilidad de comprender esta multicomplexidad en los múltiples países, sino yo, a partir de tu ojo, a partir de tu investigación, puedo comprender mejor la problemática de la policrisis en tu territorio regional, nacional o donde vives, por ejemplo. Y yo, de mi parte, o sea, Nicolás, una de las riquezas del encuentro es poner en común en un ambiente personas que tienen el cooperativismo como elemento común. Todavía sus comprensiones y prácticas son absolutamente distintas. Y esta es la riqueza también del cooperativismo, que es tener la capacidad de moldarse a las características culturales, sociales y de organización de cada uno de los territorios. Entonces, para finalizar, Scarlett, una cosa que pretendía tener hablado durante la exposición es de la naturaleza de la cooperativa y usted trabaja con consultoría de balance social, ¿cierto? O sea, de la influencia de las cooperativas. Y hay una especie de una nueva moda. Moda es así que se habla en español.
todo el mundo se abraza y quiere multiplicar, que es la filosofía americana del ESG, o sea, Environmental, Social and Governance. Para mí es los fundamentos más tonto para el cooperativismo. ¿Por qué lo entiendo que es lo más tonto? Porque las cooperativas en su propia esencia, desde el año 1844, para no tomar René, desde 400 años en su práctica, son profundamente ESG. O sea, esta es un ESG, es una filosofía de las organizaciones capitalistas tradicionales de se tornar en su imagen amigable a la sociedad, que son organizaciones que hacen bien a la sociedad. Las cooperativas, en el contexto de Policrisis, Nicolás, son el reflejo de la capacidad organizativa de la sociedad para generar sustentabilidad. O sea, nosotros orgánicamente somos el concepto en la práctica que la empresa multinacional capitalista lo toma para tornar su construcción capitalista de color verde, de color social, de color ambiental. No sé si me hago comprender, es una charla bastante fuerte. Todavía el balance social originariamente resulta también de esta necesidad de la empresa de capital mostrar a la sociedad que genera otras cosas do que solo la reproducción del lucro del capital inversionado en esta firma. Entonces, nuevamente, la cooperativa, por su base, no necesitaría trabajar balance social o tampoco ESG, porque su praxis es de naturaleza social. Todavía es de suma importancia que las cooperativas muestren a la sociedad, también a partir del balance social, también a partir del ESG, que son organizaciones no solo porque tienen el principio 7, interés por la comunidad, todavía las cooperativas, por su naturaleza y existencia en un ambiente de policrisis, Nicolás, son las propias generadoras del desarrollo de la sociedad, no circunscrito solo a sus miembros. Por veces la sociedad que vive no en torno del sistema cooperativo resulta en más ganancias y beneficios del sistema cooperativo do que los propios miembros, que tienen la necesidad colectiva de mantener la propia organización colectiva. Entonces, la sociedad tenía que no apuntar impuestos. La sociedad tendría que aportar fondos, aportar impuestos a las cooperativas, porque cumplen el papel por veces de responsabilidad del Estado en dinamizar la vida económica, social y en términos de sustentabilidad. Por esto, el acto cooperativo, como ocurre en Brasil, no hay tributación sobre el acto cooperativo. Las relaciones de la cooperativa con su socio y de la cooperativa con su socio y del socio con la cooperativa. Por último, René, no va a ser posible. Tenemos en nuestra equipo una docente investigadora que tiene avances importantes, que hace inclusive una correlación entre los principios orientadores de los curas jesuitas en las reducciones de los guaraníes. De los 7 principios orientadores de las reducciones, son los 7 principios actuales del cooperativismo. ¿Me hago comprender ahí? O sea, los elementos orientadores de las reducciones, les pregunto, los guaraníes tenían absoluta autonomía, hacían una asamblea, no, tenía su cacique, tenía su forma de organización económica y social. Todavía,
la distribución, organización del trabajo, la distribución de las ganancias equitativamente entre las diferentes comunidades guaraníticas adentro de la reducción, procesos de cooperación por agrupamientos de especialidades de trabajo, son elementos basilares de la organización cooperativa. Seguro que el cura jesuita que ahí estaba era de cierta manera la presencia de una institución afuera de los guaraníes, todavía le generaba contribuciones importantes. Es un tema para mí en particular ainda bastante nuevo, no. Yo tengo que entender mejor un par de cosas más importantes, más tenemos en el equipo, y voy a hacer, Nicolás, un esfuerzo para llevar una u otra de estas figuras a Santiago en noviembre. O sea, vamos a organizar una mesa, una oficina, un momento de hablar sobre específicamente, René, si usted lo concorda también, y Nicolás, nuestro líder mayor, por ejemplo, sobre el tema aportes de las reducciones jesuítico-guaraníes en este territorio misionero TRI, le tomamos ahí. Todavía tiene otras experiencias fantásticas en América Latina, cooperativas que son precursoras al periodo de la Revolución Industrial Europea que generó las bases de Rochdale. Entonces, me parece, Nicolás, nuestra red tiene un papel importante para también meter las contribuciones de decolonialidad en lo cooperativismo, mostrando al mundo que aquí se practicaba el cooperativismo mucho anterior a los tiempos del cooperativismo moderno en Europa en el século XIX. O sea, no hay conflicto, se reconoce la importancia de las contribuciones del cooperativismo europeo para la difusión en el mundo. Todavía la decolonialidad en el contexto de policrisis nos convoca para que mostremos al mundo que aquí tenemos experiencias prehistóricas al cooperativismo moderno y que fueron determinantes para las bases del cooperativismo y de la economía social y solidaria de los tiempos actuales. Todavía me parece que es tema, tal vez para una futura webinar preparatoria, Nicolás, para las próximas ediciones, meter ojo también en esta temática. Les dejo con una ventana, no estamos cerrando el tema, como una ventana para seguir dialogando. Muchas Sí. gracias y sigo a su disposición. Paso la palabra a nuestro coordinador. Gracias. Pedro, justamente las colegas del webinar anterior, que estuvo Pablo y Mirta, abrieron un espacio para trabajar la crisis ambiental. Y ya están organizándose y por la última escritura que me mandaron ya tendrían un panel o un taller autogestionado para hacer ese ejercicio entre dos, al menos ya van 2 o 3 universidades o organizaciones de base trabajando en eso. Tomo nota de lo que acaba de suceder y de lo que va a poner en tema René, de lo que tú estás diciendo, y vamos a escribir, yo me voy a encargar de eso para abordar este asunto de la decolonialidad, la reciprocidad o la donación o la economía comunitaria indígena, bueno, ahí vamos a ver cómo eso se narra y me comprometo en poner en contacto a las personas que estén interesadas. No sería un momento de trabajo específico como un grupo de trabajo dentro de los 7 que tenemos, sino que sería un panel o una actividad autogestionada. Vamos a... ya, bajaron la mano, Carlos tenía la mano levantada, pero ya la bajó, no sé si querrá opinar, pero si no quiere opinar, ya estamos bien pasados la hora, así que muy bien, Carlos, gracias. Gracias por comprender, Carlos. Entonces, quiero dar las gracias a Pedro
por abrir este tema en una ruta que ya la inició Mirta y Pablo, y bueno, luego la va a seguir Eduardo más adelante, y de esta manera nos vamos conociendo y nos vamos preparando para el encuentro de investigadores latinoamericanos en cooperativismo, que como hemos visto, tiene una diversidad de formas de entrar y de estar habitando no solo la teoría, sino que la práctica, y cómo la práctica también se transforma en algo que va a cambiar y también va a proponer horizontes de ejercicio democrático en el ámbito económico. Gracias a todas las que pudieron tener este tiempo, tomarse este tiempo de estar con nosotros compartiendo. En estos momentos doy por cerrada la reunión y quedan, pueden salir de la sala virtual y seguir con sus tareas y obligaciones. Que tengan una bonita tarde y unas felices fiestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual para Hasta todos luego. ustedes. Hasta luego, felices fiestas. Felices fiestas. Igual, felices. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias.